Listo, ya estamos grabando. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bueno, Germán, puedes empezar. Bueno, listo. Tomado del libro Trigo de Dios del espíritu de Amelia Rodríguez a través de Divaldo Pereira Franco. El, el capítulo 18, titulado El poema de liberación. Aquella montaña bucólica le era familiar. Se había habituado a escalarla innumerables veces, dejándose cautivar por el paisaje polícromo que se divisaba desde la altura. Abajo, el lago de Genesaret, normalmente esplendoroso, al reflejar la belleza del cielo transparente, lo fascinaba. Las altas montañas desoladas de la región opuesta parecían hablar de la aridez de las tierras y de los corazones que las habitaban. Los abanicos de las palmeras verdes, susurrando con la brisa nocturna, desafiaban los vientos inesperados que soplaban durante las tempestades que agigantaban el dorso de las aguas serenas que reposaban en la inmensa depresión terrestre. Después que el maestro, los discípulos y la multitud se dispersaron, él resolvió quedarse allí, ensimismado, embelezándose con el murmullo de la brisa perfumada y el recuerdo de las palabras del amigo sublime. ¿Cómo lo amaba? Su voz le penetraba en las carnes del alma, como lámina afilada que rasga hasta las máximas profundidades. Pero no afligía, sino que se le abría preciosos lugares ocultos donde guardaba los tesoros de la ternura, la afabilidad y del amor gentil. Resonaba aún en la acústica de su alma el poema de la oración. Nunca había percibido con precisión la grandeza, la importancia de la oración, su magia y plenitud. En las palabras pronunciadas con armonía y ritmo había una belleza trascendente de fácil memorización. Conmovido, Juan se reclinó en el césped mullido y apoyó su joven cabeza en el dosel de musgos suaves, contemplando el cielo azul marino salpicado de diamantes estelares. A través del recuerdo afectuoso, comenzó a repetir las frases, síntesis de todas las necesidades humanas. Padre nuestro, que estás en los cielos. La frase invitaba a la exaltación del pensamiento. Toda la emotividad contenida en su ser rompió las compuertas y se dejó arrebatar por inesperadas e inusuales reflexiones. Sus padres, razonó, no eran solo Salomé y Zebeo quienes generaron su cuerpo. También ellos, de alguna manera, eran sus hermanos. Dios sí era el progenitor divino y todas las criaturas, sus hijos en proceso de crecimiento. De esa forma, el adversario también se tornaba su hermano porque era hijo de Dios. ¿Para qué entonces tener enemigos? Conservar la animosidad es defraudar el amor, corromper los sentimientos trabajados para la fraternidad universal. Estas consideraciones ampliaban los horizontes de la comprensión humana, percibiendo la magnitud del amor del maestro. Tenía la sensación de que él estaba allí, susurrándole entendimiento, ya que antes jamás había meditado sobre elucubraciones como las que ahora tenía. Le vino a la mente la segunda proposición. Santificado sea tu nombre.
El universo canta la gloria de Dios, como relata el salmista David. Miríadas de linternas luminosas presas en el acolchado de la noche glorificaban al Padre Creador. El vergel derrama perfume en el aire, bendiciendo su obra. La música de la naturaleza expresa la gratitud de la vida en formas infinitas, exaltando al excelso constructor. Todo son expresiones de agradecimiento al progenitor no generado. Por eso, el hombre debe santificar su nombre, no pronunciándolo en vano, sino repitiéndolo sin palabras a través del amor al prójimo, del culto al deber, de las realizaciones ennoblecedoras. En todas partes se puede sentir el latido de Dios que rige la orquestación de su sinfonía imperceptible. Había lágrimas en sus ojos que descendían calientes lentamente. Envuelto por una creciente emoción, el joven repitió casi sin darse cuenta: venga a nosotros tu reino. El reino de la paz ha de enseñorearse del corazón, conjeturó. Ese reino está más allá de los límites terrenales, invisible, y puede expresarse en el comportamiento poblado de sentimientos elevados. En ese reino, la ternura debe confraternizar con la brutalidad y superarla. La envidia debe ceder paso a la solidaridad. La dulzura, apagar la hoguera del odio. El cardo y la hierba buena crecerán juntos en el terreno del reino, sin que ésta quede asfixiada por aquel. El chacal dejará vivir a su presa, y las rosas sin espinas, en guirnaldas de colores y perfumes, balsamizarán la desolación del pantano. El suyo es el reino de esperanzas y de solidaridad que vendrá hacia el hombre y lo elevará a la armonía. La balsamina y la lavanda, transportadas por el viento suave de la noche, llenaron de rocío el rostro del discípulo emocionado. Y él, por automatismo emocional, susurró: hágase tu voluntad. ¿Cómo entender el deseo del Padre si el Hijo rechaza su convivencia en actitud de rebeldía? Solamente la docilidad suaviza los golpes del destino, como el algodón disminuye el impacto de los petardos. Es necesario comprender que todo sucede para un mayor crecimiento del Hijo, cuando éste acepta el impositivo del sufrimiento. El Padre, amor, brinda la experiencia dolorosa para permitirle al hombre una perfecta comprensión de su fragilidad terrestre y de su destino celeste. Que ante cualquier cosa que le suceda, él pueda decir: debo aprovechar lo que me sucede porque es indispensable para mí perfeccionamiento moral. La sumisión lúcida es actitud de sabiduría. La paz en el corazón es fruto de una prolongada siembra de amor. Luchar contra el aguijón significa profundizar las heridas y los dolores. Su corazón, en ritmo alterado, estaba a punto de estallarle en el pecho. El aumento de los recuerdos le propició la frase: así en la tierra como en el cielo. El hombre es el viajero de las estrellas. ¿No serán ellas tal vez un lugar de reposo, departamentos de la casa del Padre?
En todas partes rige la voluntad soberana y aceptarla es la única alternativa. El rebelde se encuentra perdido y el camino que no ha recorrido quedará aguardándolo. El egoísta, que desprecia los códigos del amor y la justicia, padecerá por libre elección la fuerza de su propia desdicha. En la tierra y en el cielo están los mismos decretos divinos promoviendo la aventura de los seres. El cielo comienza en la tierra y el hombre avanza a pasos de coraje y de abnegación. A lo lejos, las linternas de los pescadores oscilando en las barcas parecían confraternizar con los astros fulgurantes en el firmamento. Juan se incorporó y abrió los brazos como si quisiera acariciar el inmenso y bendito paisaje que él enmarcara con su verbo de amor. Danos el pan de cada día. Se acordó entusiasmado. El pan es fuerza motriz para la conservación del cuerpo y para su desarrollo. Allá, a la distancia, el mar rico en peces, los campos con trigales, las viñas, las plantaciones de leguminosas, el pastoreo. Que no falte el alimento para el cuerpo, para mantener el alma que se nutre de amor y se vitaliza en la acción del bien. Pan y vida son los términos de la ecuación existencial. Dánolos hoy. Perdona nuestras deudas, así como vosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofendieron. El alma alborozada penetraba en la grandeza del amor practicado, que es el perdón. Sin embargo, solo quien lo brinda lo merece. Solamente quien disculpa las ofensas se hace acreedor de ser exonerado de la culpa. Todos los hombres se equivocan y por eso mismo son frágiles, que se tornan fuertes ante el perdón que brindan a aquellos que los ofenden y hieren. Mayor es la felicidad de quien expresa el perdón. El perdonado es alguien en proceso de recuperación. Entre tanto, aquel que le otorga el olvido al mal ya alcanzó las alturas del bien y de la solidaridad. El perdón calma y bendice a quien lo dona. Cuando se entienda que perdonar es conquistar ennoblecimiento, el hombre se hará fuerte a través de las concesiones de amor y comprensión que sea capaz de distribuir. La noche avanzaba con su carruaje de sombras y estrellas hacia la madrugada. La magia de la hora eternizaba en el joven la sublime enseñanza. No nos dejes caer en la tentación, evocó ahora casi sonriendo. El mayor enemigo del hombre, pensó dilatando sus reflexiones, está dentro de sí mismo. Son las pasiones inferiores que lo mantienen grosero, furibundo, reaccionario. La tentación alcanza a su víctima debido a las brechas morales que éste posee. Latentes, las imperfecciones favorecen la sintonía con las llagas ajenas. Dominadoras, ejercen su yugo conduciendo a desequilibrios y promoviendo la ruina de las más bellas aspiraciones. Solo el auxilio posee el recurso liberador contra las tentaciones que pululan discretas o bulliciosas en todas partes. Vencerlas en la forma eficaz de conseguir la propia paz.
No dejarse tentar, no tener tentaciones, esa es la meta. El calidoscopio evocativo llegaba a su fin. Aún escuchaba las últimas advertencias. Mas líbranos del mal. El mal es el adversario del bien, pero no tiene existencia real. Entre tanto, entorpece los sentimientos, destruye los ideales, altera las emociones. El mal desaparece ante la acción del bien. Residente en el interior del hombre, a un primitivo lo esclaviza y atormenta profundamente durante mucho tiempo. Encendiéndose la luz, desaparecen las sombras dominantes. El mal es transitorio, produce daño y no tiene dignidad ni escrúpulos. El amor del Padre lo ilumina, lo descompone, lo anula, cuando la criatura se deja conducir dócilmente. Llegaba el último momento, pocas palabras. Un gran silencio se había instalado entre los presentes cuando el soberano y justo declaró que así sea. Los deseos santificantes, concluyó el joven, que se cumplan. Pero ante la sabiduría del amor, el hombre se curve, especialmente ante las sutilezas que escapan a su comprensión y discernimiento que son necesarias para desarrollar sus valores latentes. Confiar y dejarse conducir, sea así la vida del hijo respecto a su padre. La oración sencilla y profunda quedaría como directriz, como modelo para realizar el intercambio con Dios. Ni la palabrería insensata de los fariseos, ni el silencio rígido de los orgullosos. Alma y corazón en coloquio con el amantísimo. Juan volvió a recostarse en el lecho maternal del suelo y, embriagado por las bendiciones de la naturaleza, en fiesta se adormeció. Bien, entonces aquí es una forma muy explicativa, nos está dando las enseñanzas del Padre Nuestro, paso a paso, qué significa cada estrofa del Padre Nuestro, qué enseñanza nos da, qué significado tiene para nosotros esta oración y que es el símbolo de la oración que el Maestro nos dejó. Uno de las actitudes que logramos notar a lo largo de la lectura es que notamos la gran humildad que Jesús tuvo en todos y cada uno de los momentos que Él pasó. Él pasó todas las expresiones que decía, las decía de una manera muy humilde para que llegara a los corazones de todos los seres que estaban que lo estaban escuchando, para que lo comprendieran de la mejor manera. Y que a través de esta oración es la manera de acercarnos a Dios, de entender que es el camino único que tenemos para llegar a Él. Nos enseña el camino del bien, el camino que es el camino del bien y el camino del mal, las diferencias, que el camino que debemos siempre de tomar en todo momento. Es la hoja de ruta que Él nos dejó para todos. Abel, tu micrófono está muteado. Perdón. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos has dado de estar reunidos en torno a ti,
te pedimos y le pedimos a todos esos trabajadores tuyos que ya vienen siguiéndonos semana tras semana, mes tras mes, y ya va a ser más de un año en estas actividades, en esta actividad, para que podamos sacar de este estudio todas las enseñanzas, para que realmente, como dice Germán, esta hoja de ruta la podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón grabada, sobre todo en los momentos de las tentaciones, que son los momentos donde tenemos que tomar las decisiones. Debemos tener esto bien claro para no dudar el camino a seguir. Pedimos que nos acompañen durante este tiempo de estudio, que salgamos de esta reunión fortalecidos todos y dispuestos a seguir cumpliendo nuestra tarea, nuestra misión, porque esta tarea no es tarea, como hemos dicho, de ángeles, es tarea de personas imperfectas como nosotros, que nos disponemos a realizarla de buena voluntad. Pedimos por los que no se han agregado todavía, para que si es posible puedan agregarse, puedan unirse a este estudio. Los que definitivamente no puedan unirse, puedan también beneficiarse de estas vibraciones que surgen cuando dos o más se reúnen en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Marta, yo creo que tú tienes allá el libro de los espíritus. ¿Estás ahí, Marta? Marta. Germán, tú me trajiste el libro acá. Mira, que yo le pregunto a Edith que si ella tiene el libro Los Espíritus y quiere leer porque a ella le gusta leer, como yo ya he leído la semana pasada. Hago esa propuesta, no sé. Edith. ¿A quién? Que si Edith tiene el libro de los espíritus, que si Edith. ella quisiera leer. No, ¿Sí? no lo tengo. No lo tiene. Ah, ok. No. Ah, bueno. Es la pregunta. Dime si Quedamos estoy equivocado o no. ¿Es la pregunta 166 o la 171? ¿Cuál es? 171. Nosotros terminamos. Vamos a empezar la 171. Sí. Ok. 171. Bueno, entonces, ¿quién Bueno, yo lo quiere tengo leer? aquí. Dice, el libro de los espíritus, cuarto capítulo, pluralidad de las existencias, el ítem 2, que trata de la justicia de la reencarnación. Y se pregunta 171, ¿en qué se funda el dogma de la reencarnación? Dice, respuesta, en la justicia de Dios y en la revelación, porque sin cesar os lo repetimos. Un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta para el arrepentimiento. No te dice la razón que sería injusto privar para siempre de la dicha eterna a todos aquellos de quienes no nos han de quienes no ha dependido el mejorar. Todos los hombres no son hijos de Dios. Hacen una pregunta, ¿todos los hombres no son hijos de Dios? Solo entre los humanos egoístas se encuentra la iniquidad, el odio implacable y los castigos sin perdón. Dice un comentario que dice, todos los espíritus tienden a la perfección y Dios le provee los medios de obtenerla mediante las pruebas de la vida corporal. Pero en su justicia le reserva que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o perfeccionar en una primera prueba.
no estarían de acuerdo con la equidad y la bondad de Dios castigar para siempre a aquellos que han podido encontrar obstáculo para su mejoramiento, independientemente de su voluntad y en el medio. Entonces hay una explicación acá. Dice, téngase presente que el vocablo dogma es aquí empleado por Kardec en su acepción filosófica y racional que expresa el conocimiento de un punto basado en la razón o proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable de una ciencia y no en su acepción de dogma religioso o fideísta que dice doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los hombres y testificada por la Iglesia, conforme a la sección 1 y 2, respectivamente, del Diccionario de la Real Academia Española, Madrid, España, 1992, en el espiritismo. Por tanto, la expresión dogma de la reencarnación equivale a principio o dogma racional, científico y filosófico, y no podría ser jamás la referencia a un dogma eclesiástico o teológico fideísta, dice, esa es la nota de la aclaración de la palabra dogma, dentro de que dogma es dogma de la reencarnación, equivale a principio dogma a un raciocinio científico y filosófico para la doctrina espírita, la palabra dogma. Bueno, Y sigo las ya, preguntas. ya terminaste de leer toda la explicación. No, sí, no, sí, eso. Toda la nota Ya. de Kardec, ya la Sí, eso, terminaste. todo eso se refiere a la 171. Toda, Sí, todo pertenece a la en que se funda, 171. todo eso se refiere a la 171, dice, ¿en qué se funda el dogma? Bueno, entonces... Espérate. No, acá hay otras letras en negrilla, pero este párrafo termina acá, pero acá hay otras en negrilla, pero esa es de Kardec. ya comienza otro ítem, el número 3. O sea, y si es de Kardec, dice, de su voluntad en el medio mismo donde se hallaban ubicados, si el destino del hombre después de su muerte estuviera irremediablemente fijado, Dios no habría pesado las acciones de todos con la misma balanza y no los hubiera tratado con imparcialidad. La doctrina de la reencarnación, esto es aquella que consiste en admitir para el hombre muchas existencias sucesivas, es la única que responde a la idea que nos formamos de la justicia de Dios para con hombres de una condición moral e inferior, la única que puede explicarnos el porvenir y fundamentar nuestras esperanzas, puesto que nos ofrece el medio de rescatar nuestras faltas mediante nuevas pruebas. La razón lo indica y los espíritus así lo enseñan. El hombre que tiene conciencia de su inferioridad encuentra en la doctrina de la reencarnación una esperanza consoladora. Si cree en la justicia de Dios, no puede esperar que será por siempre diferente de aquellos que han obrado mejor que él. El pensamiento de que esa inferioridad no lo deshereda para siempre del bien supremo y que podrá conquistarlo por medio de nuevos esfuerzos, lo sostiene y reanima su valor. Quien al término de su carrera no lamenta haber adquirido demasiado tarde una experiencia que ya no puede aprovechar, pero esta experiencia tardía no está perdida, pues la aprovechará en una nueva existencia. Sí, todo eso tiene que ver con el dogma de la reencarnación. Sí, eso hacía falta para la 171. Sí, la aclaración de la palabra dogma, la aclaración de la palabra dogma es porque, bueno, nosotros estamos
precisamente en contra, digamos así, en oposición a los dogmas de la iglesia, y porque los dogmas de la iglesia, digamos, por definición son inatacables, inamovibles, permanecen. La doctrina espírita no. Ya sabemos que es una doctrina que tiene tres aspectos: científico, filosófico y moral, y que el mismo Kardec ha dicho que si hay algo que la ciencia encuentra en que el espiritismo está equivocado, hay que corregir el espiritismo y hay que seguir el avance de la ciencia. Es decir, que la pregunta que hizo Kardec acerca del dogma de la reencarnación no se refería a un principio inamovible, sino, como tú bien lo leíste, a un principio en general para referirse al tema. Fíjate que en el comentario después no dice dogma, sino doctrina, la doctrina de la reencarnación, ¿ya? Para referirse a ella. Entonces, bien importante, ¿cuál es la justificación de en qué se basa la doctrina de la reencarnación? En la justicia de Dios y en la revelación. En la revelación, pues ya sabemos, el espiritismo es una revelación. Dios permitió que el mundo espiritual se manifestara al ser humano, así como en las anteriores revelaciones fue la venida de Jesús y los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Fueron las dos, y con el espiritismo las tres grandes revelaciones de la ley de Dios. Entonces, pero también la justicia de Dios y la lógica y el buen sentido le da una justificación a la reencarnación, porque Dios no mediría la balanza a todos los seres humanos si solamente tuviéramos una sola existencia, porque en una sola existencia, y si miramos la humanidad en este momento, miren países que no tienen ni siquiera sus habitantes no tienen ni siquiera los elementos básicos para existir, ¿verdad? Se mueren de agua, de sed, de hambre. Miren los países ricos que botan cantidades de comidas, ¿verdad? Que desperdician o que desperdiciamos, porque en cierta forma todos desperdiciamos. Entonces, ¿cómo se mediría un Dios justo con tanta diversidad, con tanta desequilibrio, ¿verdad? Pero la reencarnación sí nos lo explica, ¿sí? Nos lo explica, ¿verdad? Nos dice que pues aquel que tuvo en exceso o que de pronto no utilizó de la mejor manera esa abundancia o esos talentos que Dios le dio, pues no, en una próxima existencia no merece tener otra vez todas las mismas condiciones, sino que precisamente necesita un poco de escasez para apreciar el valor que tienen todas las cosas, ¿verdad? Eso por decir uno de las explicaciones, ¿verdad? Entonces, o los niños que nacen desde nacimiento con problemas, ¿verdad? Que no se les da la oportunidad ni que se desarrollen, ni que crezcan, ni que maduren, ni que estudien, y otros que han tenido toda esa oportunidad, ¿verdad? Si fuera una sola existencia, eso no tendría, no habría justicia en Dios, ¿verdad? Pero entonces la reencarnación nos explica que esas personas que nacen con esas circunstancias de nacimiento, esas circunstancias no fueron generadas en el hoy, ni fue una casualidad, ni fue un accidente, ni fue los genes que se empecinaron con ese ser, no, fue las causas, el cuerpo causal que es nuestro periespíritu, ¿verdad? Que acumula, que registra todos los desequilibrios nuestros en el pasado, se afloran en una nueva existencia, ¿sí? Entonces, es la justicia de Dios y es la revelación que también nos está dando, hoy en día nos está demostrando, hoy en día, pues, hace 170 años Kardec no tenía todo lo que nos muestra hoy la ciencia, ¿verdad? Todos los hallazgos,
todas las investigaciones, incluso en las universidades de Virginia, las universidades de Sudáfrica, en otras universidades del mundo, ¿verdad? Los casos de niños que recuerdan sus existencias pasadas, el caso de las hipnosis, ya sea Brian Weiss y otros médicos, psiquiatras, psicólogos, que a través de la hipnosis también han llegado a hallazgos, comprobaciones de que la psiquis no es solamente del hoy, sino que viene del ayer también. Entonces, todos estos hallazgos científicos se están sumando a estas lógica filosófica de que se necesita la reencarnación para que tengamos además otras oportunidades. Fíjense que la doctrina de la iglesia es o el cielo eterno o el infierno eterno. Eso ya está cambiando, aun cuando esos dogmas no se hayan modificado, pero ya en la lógica de las religiones hoy en día se aceptan otras cosas, aunque no estén, no se hayan cambiado enteramente los dogmas, ¿verdad? Se cree que eso no puede ser así, que deben haber nuevas oportunidades, que no solamente sobrevivimos después de la resurrección de los muertos, sino que hay vida más allá de esta vida física. Eso también las religiones están estremeciéndose hoy en día, todas las religiones se están estremeciendo con estas experiencias de muchos pacientes, de muchas personas en el mundo que están viviendo esas experiencias cercanas a la muerte. No sé si podemos todavía añadirle más al tema de la reencarnación. No, y es que también el tema de la reencarnación es la única manera donde se aplica la justicia divina. Porque sí, ¿qué tal que no tuviéramos más oportunidades ni de reparar, ni de mejorar con una sola existencia? Exactamente. Esa es digamos, la lógica de la diferencia, ¿verdad? La lógica de la diferencia. Porque no somos iguales. Es un hecho, exacto, es un hecho que no somos iguales. Y el por qué no somos iguales es precisamente una de esas razones, es la reencarnación, es porque todos tenemos un pasado y nuestro presente hoy es consecuencia de ese pasado. Por lo tanto, no todos podemos tener las mismas condiciones porque todos estamos en procesos diferentes, ¿sí? Pero es una bendición, por ejemplo, que todos podemos tener un hijo que se salga, una oveja negra en nuestra familia, ¿verdad? Entonces, qué esperanza tan bonita de que si por alguna razón esa persona no la pudimos corregir en esta existencia, pues tendremos otras oportunidades para seguirla corrigiendo y que ese ser no va a ir al infierno eterno, sino que va a tener nuevas oportunidades en nuevas existencias y posiblemente acompañado de nosotros mismos, ¿sí? Así como en el pasado fuimos ovejitas negras y todavía podemos llegar a tener errores, ¿verdad? Vamos a tener nuevas oportunidades. Ahora, eso no quiere decir el dogma de la reencarnación, esta creencia en la reencarnación, esta doctrina de la reencarnación, no quiere decir que entonces, como somos eternos, como vamos a tener nuevas oportunidades, entonces podemos dejar toda nuestra reforma, todo nuestro cambio para futuras existencias. Esa no es la lógica. Eso no es que debemos entenderlo así. ¿Por qué digo esto? Hay un mensaje de Humberto de Campos en el libro Cuentos y Apólogos, donde, digamos, el regente de las tinieblas, es un cuento, pues, es una historia, pero el regente de la historia, de las tinieblas allí,
trata de llevarle a todos los cristianos, bueno, y en especial a los espíritas que creemos en la reencarnación, de que no, ahí tenemos tiempo, ¿para qué vamos a cambiar ahora? Vamos a dejar eso para futuras existencias, el cambio es muy difícil, todavía no estamos preparados. No, eso es un engaño, eso es un engaño. Las condiciones que tenemos en esta existencia son idóneas para las tareas, para los procesos que debemos realizar en esta misma existencia. No la podemos posponer, no la podemos posponer porque miren que Jesús también en la parábola de los talentos, a aquel que no multiplicó su talento, le dijo, siervo negligente y perezoso, ¿por qué no llevaste ese talento que te entregué a los banqueros? ¿Sí? Para que ellos lo hubieran multiplicado. ¿Por qué lo metiste, lo cavaste y metiste en un hueco? O sea, que quiere decir que todas las situaciones, todas las condiciones que tenemos hoy en día son para aprovecharlas, son para ponerlas a disposición de los demás, de la humanidad, de hacer el bien, de dar, ¿sí? Fíjate que decía la lectura que el odio, la lectura de iniciación, que el perdón no es, se merece uno recibir perdón cuando uno da perdón, o sea, cuando uno ofrece el perdón. Entonces, nosotros debemos ser activos en el amor, activos en el perdón, activos en el cambio, porque si esperamos que los demás cambien para nosotros cambiar, eso nunca va a pasar. ¿Sí? Para que cambien los demás, para que el mundo cambie, nosotros debemos cambiar. ¿Sí? No son los otros. No, Abel, y es que el tiempo que no, también eres culpable por las oportunidades que no apreciaste, ya que no, esas oportunidades de esta encarnación, si yo no trato de mejorar, también seré juzgado o culpable por mi Responsable, propia culpable no, responsable. Responsable por haber perdido el tiempo. Otra cosa, mi próxima reencarnación vendré en condiciones más deplorables por haber perdido el tiempo. Porque hay personas que dicen que nadie cambia de la noche a la mañana, los cambios son lentos y demorados, pero tienes que comenzar, porque si no comienzas, si el camino es largo y no te paras a dar el primer paso, entonces ¿para cuándo? Para mañana es tarde. Y en este momento de la transición en que están haciendo un expulgue, que el que no mejore no tendrá oportunidad de regresar a un planeta mejorado, sino a un planeta inferior a este. Sí, estamos ahora mismo en una ganga, en una promoción, digamos así. Tenemos la oportunidad de reencarnar si lo merecemos, tenemos la oportunidad de reencarnar a un planeta de regeneración, que es lo que hemos estado esperando durante cientos de años, ¿verdad? Ir a un planeta, encarnar en un planeta de regeneración, que es este proceso en donde está pasando la Tierra. Entonces, pero tenemos que hacer méritos. ¿Sí? El mundo espiritual se rige con la meritocracia. Allá no hay palancas como aquí, ¿verdad? Allá sí tenemos que merecer, sí, por decirlo, sí tenemos que sudarla, ¿sí? Tenemos que trabajar para ello, tenemos que entregarnos para ello. Entonces, de esta pandemia debemos salir más sensibilizados, más fortalecidos, que realmente los demás nos importen más, ¿sí? Porque vemos lo frágil que es la vida, nos ha demostrado esta pandemia, y por lo tanto, pues tenemos que nosotros ser más sensibles hacia los demás. No sé quién más quiera decir algo. A ver, Florecides. Sí, Flore. Yo que he tenido la experiencia de recordar un poquito de mis reencarnaciones anteriores, yo le pongo el ejemplo cuando una persona, no, yo no creo en la reencarnación, no existe. Yo le digo, mira, yo en la vida anterior fui monja en el Perú y cuando hice la primera comunión
le puse un sereré a mi mamá que yo quería hacer la primera comunión vestida de monja. ¿Cómo te parece? Y me gustaba también todo lo de Francia. Estudié francés en la Alianza, en la comida, los vestidos, todo me llamaba mucho la atención. Entonces hay recuerdos que nos dicen de dónde venimos. ¿No te parece? Así es, así es. ¿De dónde venimos? Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta ahí porque ya viene otro tema, lo del libro de los espíritus. Entonces, ¿quién quiera abrir el Evangelio día de esta noche, que lo tenga en sus manos y que quiera abrirlo, lo vamos a abrir al azar? A ver, yo lo tengo, pero yo leí la vez pasada. ¿Alguien más lo tiene? ¿Alguien más lo tiene en sus manos? ¿Alguien más quiere leerlo? Yo lo tengo, no sé si nadie más lo leo yo. Lee, Edith. Bueno. Bueno, Edith, entonces, pero todavía no. Vamos a hacer entonces la elevación de pensamiento para pedir esa lectura. Nuevamente, mis hermanos trabajadores, gracias por su compañía, gracias por su intuición, su presencia. Sabemos que este es el martes con Kardec, la Escuela del Evangelio. Por eso leímos el libro de los espíritus, que es el primer libro que nos dejó este maestro Kardec, y ahora vamos a leer el Evangelio, porque él también presidió esta compilación y este entendimiento de estas enseñanzas de Jesús a la luz de las enseñanzas de los espíritus superiores que recibieron esa autorización de Dios para venirnos a interpretar las enseñanzas de Jesús para que fuera una sola moral, la moral cristiana, pero una moral más esclarecida, más entendida, más lógica, y es lo que hoy en día tenemos gracias a Kardec, gracias a todos esos espíritus superiores que estuvieron acompañándolo en esta codificación. En las manos de Edith está el Evangelio. Pedimos que ella sea envuelta, que sus guías espirituales la envuelvan sus manos, sus brazos, para que ella pueda elegir esa lectura que ella necesita y que todos necesitamos también, porque es un estudio colectivo esta noche. Gracias y que así sea. Que así sea. Que así sea. Capítulo 23. ¿Sí se escucha bien? Sí. Bueno, capítulo 23, que dice moral extraña. Odiar al padre y a la madre. Salió aquí mismo, en el mismo capítulo, no tengo que ir a ninguna parte. Una gran multitud iba con Jesús, y volviéndose hacia el pueblo, él dijo: si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanas y hermanos, e incluso a su propia vida, no podrá ser mi discípulo. Y el que no cargue su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. San Lucas 14, 25 a 27. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Esto está en San Mateo 10:37. Algunas palabras de Cristo muy extrañas, por cierto, contrastan de un modo tan singular con su lenguaje habitual que instintivamente rechazamos su sentido literal, sin que la sublimidad de su doctrina sufra menoscabo alguno. Escritas después de su muerte, puesto que ninguno de los evangelios fue redactado mientras él vivía. Estas palabras dan lugar a suponer que en este caso el fondo de su pensamiento no ha sido transmitido correctamente, o, lo que no es menos probable, que el sentido primitivo ha sufrido alguna alteración al pasar de un idioma a otro.
Bastaría con que se cometiera un error una vez para que los copistas lo repitieran, como sucede a menudo en relación con los hechos históricos. La palabra odia, en esta frase de San Lucas, si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, se halla comprendida en dicho caso. Nadie tendrá la intención de atribuirla a Jesús, por lo tanto sería superfluo discutirla y aún más tratar de justificarla. En primer lugar, sería necesario saber si él la pronunció, y en caso afirmativo, si en el idioma en que se expresaba la palabra en cuestión tenía el mismo significado que en el nuestro. En este pasaje de Juan, el que odia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna, no expresa, por cierto, la idea que nosotros le atribuimos. La lengua hebraica no era rica, y muchas de las palabras tenían varias acepciones. Tal es, por ejemplo, la que en el Génesis designa las fases de la creación, que servía también para expresar simultáneamente un periodo cualquiera de tiempo y la rotación diurna. De ahí resultó posteriormente su traducción por la palabra día, así como la creencia de que el mundo ha sido una obra de 6 veces 24 horas. Tal es también el caso de la palabra que designa a un camello y a un cable, porque los cables se hacían con pelos de camello, razón por la cual la han traducido con el término camello en la categoría del ojo de una aguja. Véase capítulo 16, ítem 2. Por otra parte, se debe tener en consideración las costumbres y el carácter de los pueblos que tanto influyen en la índole particular de sus idiomas. Sin ese conocimiento, el sentido verdadero de ciertas palabras se pierde. No es coronavirus. De un idioma a otro, la misma palabra tiene mayor o menor energía. Y en uno puede ser una injuria o una blasfemia. De una palabra insignificante en otro, según la idea que sugiera. En un mismo idioma, algunas palabras pierden su valor en el transcurso de los siglos. Por eso, una traducción rigurosamente literal no siempre expresa el pensamiento de la perfección. Y para ser exacta, debemos emplear a veces no los términos correspondientes, sino otros equivalentes o también perífrasis. Listo. Falta un pedacito. Ajá. Estas observaciones tienen una aplicación especial en la interpretación de las Santas Escrituras y en particular en los Evangelios. Ay, creo que no voy a poder terminar de leer. Si no se tiene en cuenta el ámbito en que vivía Jesús, nos exponemos a equívocos acerca del valor de ciertas expresiones y de ciertos hechos, a consecuencia de que es habitual asimilar los otros lugares al lugar de uno. En todo caso, es necesario descartar el término odiar. Su acepción moderna, pues, resulta contraria al espíritu de la enseñanza de Jesús. Bueno, ¿puedes dar la explicación o está mal como para dar la explicación? Pues yo lo que quería aquí era, pienso, a mi manera de entender esta lectura, que lo que Jesús quiso decir era que nosotros no deberíamos amar a nadie más que a Él, ¿no? Primero que todo, Él por encima de todo, porque la enseñanza que Él nos quiso dejar cuando no recuerdo en el Antiguo Testamento si fue un profeta, que le mandó que hiciera una hoguera y que llevara, no recuerdo si fue un profeta, y él le dijo que, pero ¿dónde estaba la víctima, lo que él iba a ofrecer? Entonces él le dijo que después le diría quién era, y resulta que el que tenía que sacrificar era el único hijo que tenía. ¿Sí se acuerda de cuál era él? Abraham. A Isaac. Entonces lo que Jesús quería, Dios en esa época, Dios quería probar
era que si Abraham amaba más a Dios más que al hijo. Ya. Y entonces él le demostró que sí, porque a pesar de que se entristeció y todo, porque él dijo, es mi único hijo, bueno, lo voy a sacrificar, si eso es lo que tú me pides, yo lo haré. Y sí lo dijo de corazón, porque él hasta levantó la mano para darle su, yo no sé si era un puñal o algo, una espada, para sacrificar al hijo. Y fue que un ángel, según el texto bíblico, un ángel le sostuvo la mano para que no hiciera eso. Entonces lo único que quería Dios saber era si él amaba a Dios más que a su propio hijo. Entonces yo pienso que este evangelio lo deberíamos como entenderlo como de esa manera, de que Jesús lo que nos quiso decir era que nosotros no tuviéramos un apego a una cosa, porque a veces nos apegamos a las cosas también con un amor tan grande, que a veces damos la vida, porque a veces, como sucede también, como sucedía antes en Barranquilla, en los arroyos, que la persona, por no dejar que el carro se le fuera, prefería dar la vida por el carro, se iba con todo el carro en el arroyo. Entonces uno no debe amar ni a una cosa, ni a una persona, ni a un familiar, ni a un ser querido más que a Dios, ¿no? O sea, sí tenemos que amar a las personas bastante, pero Dios tiene que estar por encima de todo. Entonces, saber expresar ese amor haciendo las obras y cumpliendo con las enseñanzas que nos enseña, nos dice cada día, paso a paso, qué es lo que debemos de hacer en determinadas circunstancias de la vida, ¿no? Esto es como al niñito cuando se le enseña a caminar. Primero un pasito, después otro pasito, Jesús nos va conduciendo a través de sus enseñanzas, a través de los amigos, a través de consejos, a través de películas, a través de lo que sea, Él nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso era el aporte que yo quería hacer. Sí, a mí no me gusta, esa es la versión del 6, los libros nuevos esos, ¿verdad? A mí no me gusta esa traducción, prefiero la traducción antigua que decía no la palabra odiar, sino aborrecer. Que bueno, no es que sea muy diferente, pero había hasta un estudio de unos estudiosos pues en estos términos bíblicos, y decía que aborrecer era amar menos, en el idioma antiguo. Entonces, lo que quería decir, como tú muy bien explicaste, que no que se aborreciera o que se odiara a su padre, a su madre, sino que no se amara tanto como. O sea, no amar tanto como a Dios, en este caso Jesús, ¿no? Fíjense que el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a sí mismo. Ese amar a Dios sobre todas las cosas, y tiene que ver también con como lo que hablamos ahorita de la reencarnación, ¿verdad? Quiere decir que tenemos que amar nuestra misión, el por qué reencarnamos, cuál es la tarea que venimos a hacer aquí a la tierra. Gústele o no le guste a las personas que están a nuestro alrededor, como son padres, como son madres, como son hermanos, como son esposas, como son esposos, como son hijos. Porque nosotros vamos a dar cuenta solitos, sin nadie de ellos. Porque nacimos solos y traíamos nuestra misión solos. A veces nos encadenamos a caprichos de nuestros padres o de nuestros hijos o de nuestras esposas o de nuestros esposos, ¿verdad? Y estamos fallando. Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, y nuestra misión va sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, esa es la preponderancia que debemos dar a lo espiritual, a otras cosas que surgen en el camino, ¿ya? Y seguramente, si cumplimos nuestra tarea, se van a juntar todas las cosas. Yo puedo dar el testimonio de que pues, mi madre no ha estado de acuerdo con este estudio, con estas cosas. Mis hermanas tampoco, mi esposa tampoco, mis hijas pues tampoco me han seguido.
pero yo por eso no voy a dejar de hacer lo que creo que debo hacer, siento que debo hacer, y haciendo lo que hago, estoy seguro, más que seguro, que todos ellos se han beneficiado. Toda mi familia se ha beneficiado por el trabajo que yo he hecho, porque eso tiene sus, aun cuando uno no lo haga por el interés, pero uno sabe que es un efecto natural, la ley de causa y efecto, ¿verdad? Si tú haces el bien, si tú te dedicas al bien, pues va a haber una consecuencia en el bien. Entonces, por eso me gusta también las palabras de Jesús cuando dice, perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen. Entonces, a veces nuestros familiares, las personas que nos quieren, no saben lo que hacen, no saben lo que quieren, no saben lo que nos piden, ¿verdad? Por eso tenemos que estar nosotros muy seguros, muy conscientes de nuestra misión, ¿verdad? Y no desviarnos de ella. Porque repito, yo no voy a decir, no, porque es que era mi mamá no estaba de acuerdo, o porque era que mi esposa no estaba de acuerdo, o porque era que mis hijas, no, 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 no. No somos espíritus individuales e individuales debemos dar nuestras cuentas, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos amar a Dios y a nuestra misión por encima incluso de los seres que nos quieren, los seres queridos. No estoy diciendo que vamos a ser irresponsables, en el hogar o en el trabajo por estar cumpliendo con las cosas espirituales. No, no. Estoy diciendo que cuando nosotros nos comprometemos con las cosas espirituales, todo lo demás se alinea. Todo lo demás se alinea. Pero al contrario, cuando no nos comprometemos con nuestra misión, con nuestra tarea aquí en la tierra, todo lo demás se desalinea para que regresemos al lugar donde nos corresponde, así sea por emergencia, por enfermedad, por lo que sea, y nos quedemos. Pero lo que pasa es que muchas veces vamos al centro porque tenemos un apuro, porque tenemos una enfermedad, una situación, y cuando se nos pasa el apuro, nos vamos de ahí. ¿Ya? Entonces es simplemente, el grupo espiritual es un lugar de primeros auxilios, una sala de urgencias. Y no, si permanecemos en nuestra misión, en nuestra tarea, eso mismo nos va a prevenir de muchas situaciones que nuestra misma acción las va a apartar, las va a minimizar. No sé quién más quiera agregar algo. Abel, dice también en el Evangelio que busca primero el reino de Dios, que lo demás llega por añadidura. Pero siempre a veces decimos que pensamos que buscando primero y complaciendo a los seres que, entre comillas, nos aman, pero que nos pueden decir, no, pero es que yo necesito que me dediques tiempo, que esto, o no estoy de acuerdo con esa doctrina. Entonces nosotros, si dejamos de hacer lo que realmente nos llena y que satisface a nuestras necesidades de nuestra reencarnación, a lo que vinimos, y cumplimos con el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, nos va mejor y irradiamos esa buena energía que estamos recibiendo alrededor de nuestra familia. Vibramos, tenemos una buena vibra alrededor de nuestros familiares, y aunque de pronto al final de nuestro día no logremos convencerlos a ellos, pero algo les va a quedar, porque el que practica el bien da ejemplo. Entonces, algo les va a quedar del ejemplo que nosotros podamos dejar, porque es que la doctrina, si tú la asimilas bien y la aplicas, hace un cambio en tu vida. Y entonces las personas que te rodean, cuando ven que tú has cambiado para mejor, aunque ya tú no existas al lado de ellos, sea porque desencarne, porque te tengas que ir, a van a tener un buen recuerdo, sí, porque esa persona era así, era dócil, cambió, mejoró, o siempre fue así. Quizás fue por la doctrina que practicaba. Fíjate, y cuando nos encontremos allá en el mundo espiritual, nos vamos a dar cuenta, porque muchos espíritus le reclaman a otro, oye, pero
yo me estaba equivocando en esto y tú tenías ese conocimiento y nunca me lo hiciste saber a mí, porque que ese cuento de que es que yo no le digo a Julano lo que yo sé, como esconder la luz debajo del selemín o no dar, tengo que dar ejemplo para que lo sigan. Y si no lo siguen en esta existencia, cuando estemos allá en el mundo espiritual, algo habrán aprendido de lo que nosotros tratemos de dar ejemplo. Y ahí en el mismo evangelio que yo tengo dice que la palabra en griego significa amar menos, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas y después amar a los otros seres con que hemos venido en esta reencarnación. Bueno, listo, perfecto. Entonces, sí, Dim. Bueno, yo leí un poco sobre de pronto el contexto en el que se expresó esa idea. En ese tiempo, pues, desafortunadamente o afortunadamente, diría yo, no existía ese afecto y ese apego a la familia como existe hoy. Entonces digo yo que esa era una manera de pronto de, digamos, de ejercer una fuerza de boomerang, es decir, a las personas alejarse en el momento de su familia y seguir a Jesús, se iban a llenar a sí mismo de todo ese amor y de toda esa dulzura, y claro, eso se iba a devolver como un boomerang hacia la familia de las personas. Era una forma también, digamos, alegórica de decir, vuélvete a mí no es totalmente dejar a la familia, sino volverse a las costumbres o de pronto a las enseñanzas, a la ley moral que él ofrecía. Claro, al esas personas empaparse de todo de toda esa luz que él irradiaba, de todos esos buenas vibraciones y buenos sentimientos, obviamente que iba a redundar en su familia, lo mismo que hoy, con mucha más razón que tenemos más apego a nuestra familia. Al nosotros dejar todo, no significa que vamos a hacer a un lado a la familia, sino dejar todas esas costumbres, de pronto esas vulgarmente malas mañas, cuando nosotros nos convertimos y lo seguimos a él, o seguimos en este caso seguimos esta doctrina, como decías tú, obviamente se van a beneficiar los familiares. Entonces es una forma de en el momento dejar ese hábito viejo, sucio y mal formado, tomar el nuevo hábito, la nueva vida, la reforma, mejorar, y claro, al mejorar retornamos a ese seno familiar para que ellos también se beneficien de todo eso y no pretender ser nosotros los únicos que digamos que nos beneficiemos de todas esas enseñanzas y de todo ese mundo espiritual hermoso y maravilloso. Entonces llevamos hasta ellos también ese conocimiento. Fíjate tú que él fue el maestro, él fue el que nos enseñó esas palabras y bueno, él mismo nos dio el ejemplo. Él sabía que su ser querido, la única persona que de pronto en ese momento iba a depender de él, él cumplió con la misión del Padre y él sabía que esa misión lo iba a llevar a la muerte prematura. Pero ahí mismo, en la cruz, él le encomienda y le pide a su discípulo amado, al que era el más jovencito de todos sus discípulos, el único que era menor que él, a Juan, le dice: madre, he ahí a tu hijo; mujer, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Entonces él está entregándole a Juan esa custodia precisamente por ese amor que le tenía a su madre, que la cuidara hasta el momento de su muerte, y esa misión la cumplió perfectamente Juan. Nos lo relatan los libros. Ella murió antes que él y se la llevó a la isla de Patmos, viajó con él, o sea, no se apartó más de su madre. Entonces él también fue responsable, a pesar de que su misión lo iba a llevar a la muerte, también dejó arreglado, digamos, que su madre no quedara desamparada, que es
es un ejemplo también de la responsabilidad que debemos tener todos nosotros con nuestros seres queridos, ¿verdad?